Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la charla informativa remota del curso especializado en Economía Ambiental. Hoy nos acompañan Elsa Galarza, docente del curso y directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, y Cecilia Arévalo, jefa académica de la Escuela de Gestión Pública. Ahora le damos la bienvenida a Elsa Galarza, docente del curso y directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Adelante, profesora Galarza, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están con todos ustedes? Muy buenas noches. Muchas gracias por asistir a esta charla informativa del curso especializado sobre economía ambiental. Para mí es un placer estar con ustedes. Permítanme, voy a compartir mi pantalla. Me indican si la pueden mirar. ¿La pueden ver? Ok. Perfecto. Listo. Quería, en primer lugar, darles la más cordial bienvenida. Como ustedes saben, la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico constantemente estamos innovando, generando nuevos cursos de acuerdo a las necesidades que se tienen en el país en los diversos ámbitos, ¿no? En la gestión pública principalmente, pero también tenemos cursos multidisciplinarios, de derecho, de economía, ¿no? Y en este caso, queríamos presentarles esta nueva propuesta que tenemos, que es el curso de economía ambiental. Este es un curso preparado especialmente para no economistas, porque no pretende profundizar en los temas digamos, de cómo entrar a las metodologías de los temas, pero sí pretende que al salir del curso ustedes puedan tener un enfoque económico de los temas ambientales. Y en ese sentido, me pareció conveniente preparar esta charla sobre crecimiento económico y ambiente. Porque de alguna manera lo que yo he tratado de hacer a lo largo de mi vida profesional, porque yo soy economista, pero cuya aplicación de la economía la realiza en temas de recursos naturales y ambiente, es hacer ese match, ¿no? Hacer esa conexión entre lo que es crecimiento económico, entre lo que es desarrollo, en lo que es desarrollo sostenible y el tema ambiental. Normalmente se piensa que el tema ambiental es un tema anexo, es un tema que puedes prescindir de eso para tocarlo después, pero en realidad, como vamos a ver ahora, es un tema fundamental para lograr el desarrollo sostenible, ¿no? Y quién no podría dudar de esta situación que enfrenta el mundo hoy día, ¿no? Que es el cambio climático, que es un gran efecto que no tiene fronteras, ¿no? Que nos afectan a todos los países, seamos nosotros los contaminadores o no, pero nos afecta. Entonces, con más razón, hay que hacer esas vinculaciones. Para los que no me conozcan, déjenme presentarme también antes de iniciar la charla. Yo soy Elsa Galarza, yo soy economista de profesión de la Universidad del Pacífico y he realizado también estudios de especialización fuera del país, en Iowa State University, tengo una maestría en economía agrícola y tengo estudios también en idea de especialización en temas de economía ambiental. A lo largo de mi carrera también, yo pertenezco al Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, he realizado investigación justamente en esta área. Los temas principales que he trabajado son temas de pesquería, regulación de pesquerías, de bosques, cambio climático, hemos hecho evaluaciones ambientales integrales para Naciones Unidas también, y para toda la región, con muchos colegas de la universidad. Y también en el ámbito público, nosotros en la universidad, muchos profesores tenemos esa posibilidad que nos da la universidad de entrar al sector público también, obviamente a hacer ese servicio público. Y en ese sentido también he sido viceministra de Pesquería y ministra del Ambiente, y también básicamente todo el tiempo estábamos muy vinculados con nuestra investigación, con nuestros diferentes productos de la investigación a los temas públicos, ¿no? O sea, siempre hemos tenido en la universidad esa conexión
de brindar la academia como base para las decisiones públicas. Entonces, de alguna manera conozco ambos mundos, conozco el mundo de la investigación, el mundo de la evidencia, y conozco también el sector público, y de alguna manera eso me permite conectar justamente estos dos áreas también, que creo es bastante importante. Entonces, dicho eso, voy a empezar la charla, ¿sí? Y luego les voy a pedir también que por intermedio del chat puedan ustedes también participar. Crecimiento económico y ambiente. Ok. Para darles una visión general del tema, ¿sí? Podría decir yo que el concepto de crecimiento, desarrollo y ambiente se han venido desarrollando paulatinamente a lo largo de los años, tanto a nivel global como a nivel de América Latina y del Perú. En los años 70, básicamente hablábamos de crecimiento económico. Y ahí justamente los economistas de la época decían que los límites a ese crecimiento, a esa prosperidad que buscábamos, estaba restringida por un tema de infraestructura. Es decir, la conectividad, ¿no es cierto?, nos hacía menos productivos y evitaba ese crecimiento. Y recuerdan ustedes entonces es que en los años 70, años anteriores, un poco antes también, empieza todo el desarrollo de infraestructura vial en el Perú. Las grandes irrigaciones, por ejemplo, se hacen en esos años también, Olmos, por ejemplo, por mencionar alguna de ellas. Y entonces hay una necesidad de invertir mucho en infraestructura, en puertos, en carreteras, en puentes y en infraestructura hidráulica. ¿Ok? De alguna manera eso iba a permitir ese mayor crecimiento del país y en general de los países de la región. Los años 80 vienen, y a la siguiente década, con un tema ya no de crecimiento, sino de desarrollo. Y ese desarrollo implica enfocarse no solamente en la infraestructura, sino también en el ser humano, ¿no? En el hombre. Y aparece este concepto de desarrollo humano. Inclusive hablamos de capital humano. Como la economía siempre habla del capital físico, del capital financiero, se habla ahora del capital humano. Y se dice que ese capital también puede rendir un beneficio, ¿no? Pónganse ustedes a pensar, ustedes mismos son, a través de la educación, de la formación, de la experiencia, generan un valor de lo que ustedes pueden dar como seres humanos, ¿no es cierto? Tanto en las actividades productivas como no. Entonces, de alguna manera, el desarrollo, ¿no es cierto?, económico tenía que ver con focalizar ahora la atención en ese ser humano que lo que iba a hacer finalmente es ser más productivo, ¿no? Ser más productivo tanto en las actividades que realiza, si conoce, si se entrena, ¿no es cierto? Pero también el capital humano tenía que ver con esa inventiva del hombre, ¿no es cierto? Es decir, con ese cambio que podía hacer en los métodos, en las formas de producción, con esa innovación que conocemos hoy día, ¿sí? Y eso iba a generar también mayor nivel de vida, ¿no es cierto? Entonces los 80 ya no es infraestructura solamente, es capital humano. Y los 90, recuerden que en 1992 es la Convención Mundial de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se acuña el término de desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible inicialmente tiene que ver con otra restricción que se encuentra para ese desarrollo, ya no para el crecimiento, sino para el desarrollo. Y esa restricción tiene que ver con el ambiente. Básicamente, las actividades industriales, ¿no es cierto?, que nos llevaron a ese crecimiento, empiezan a generar problemas de contaminación, básicamente, ¿no? Entonces se decía que la contaminación era como un retroceso y por lo tanto deberíamos buscar el desarrollo sostenible, que es no afectar al ambiente ni a las generaciones futuras, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa hoy día?
hoy día el tema, seguimos hablando de desarrollo sostenible sin duda, pero hemos agregado una restricción adicional al ambiente, que son los recursos. Es decir, ahora vemos que si seguimos con este ritmo de crecimiento y de desarrollo, los recursos que tiene el planeta no nos van a alcanzar. Ya tenemos limitadas, ¿no?, capacidades para que simplemente podamos seguir viviendo mejor y cada vez mejor. Entonces, el día de hoy hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible al 2030, que son las grandes metas que nos hemos propuesto a nivel mundial, ¿no es cierto?, para poder realmente tener un crecimiento más articulado, ¿sí? Pero nos enfrentamos también a el cambio climático, ¿no es cierto? Y el cambio climático lo que ha venido a hacer justamente es poner a todos los países en una condición tal que si no actuamos, ¿no es cierto?, vamos a ser todos afectados. Ya no importa quién generó la contaminación ni nada, porque esto es algo que nos va a afectar a todos. Y por eso es que necesitamos tomar acción, ¿no?, lo que llamamos la acción climática. Y recientemente se ha acuñado el término también de economía circular, que en realidad no es otra cosa que mirar no solamente el tema de la contaminación que pueden generar nuestras actividades productivas, sino también ese concepto que les hablaba de recursos agotables, ¿no? Es decir, de tratar de no usar todos nuestros recursos, sino reusar, reciclar, reaprovechar, ¿no es cierto?, rediseñar para que de alguna manera ahorremos, ¿no es cierto?, estos recursos que nos da el planeta. Entonces, el día de hoy seguimos en esta lucha, ¿no es cierto?, por tener una mejor convivencia entre lo económico, lo social y lo ambiental. Pero entremos un poco en detalle respecto al tema de crecimiento económico. Cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de consumo y hablamos de producción, ¿correcto? ¿Qué significa? Que el crecimiento tiene que ver con consumidores, ¿no es cierto? Y tiene que ver con productores. Y detrás de un consumidor está un ser humano y detrás de un productor también está un ser humano. Es decir, nosotros como seres humanos en este mundo tenemos acciones con diferentes gorros como consumidores o como productores de un bien o de un servicio, ¿no es cierto? Y nuestra acción genera un impacto. Cuando hablamos de consumo, ¿no es cierto?, vamos a justamente decir que el crecimiento económico lo que trata de hacer es que se genere un mayor nivel de consumo, ¿no es cierto? Hoy día cuando hablamos, por ejemplo, en el Perú de reactivación económica, ¿qué queremos decir? Queremos decir que la gente tiene que consumir más. Al consumir más, obviamente, alguien tiene que producir, ¿no es cierto? Entonces también se genera una demanda por esos productos. Entonces el consumo, ¿no es cierto?, está constituido por todas esas demandas que tienen los individuos por determinados bienes y servicios, y la producción va a ser la oferta que justamente va a dar los productores para satisfacer esas demandas. Obviamente, un mayor consumo va a implicar un mayor uso de recursos, sin duda, ¿no es cierto? Muchas veces no somos conscientes de todo lo que involucra, ¿no es cierto?, todos los recursos que involucra la producción de determinado bien. Pero yo siempre digo, este aparatito que tenemos nosotros, que es el celular, ¿no?, que no podemos vivir sin el celular, tiene un montón de recursos minerales dentro, ¿no? Y por lo tanto, la cantidad de bienes que producimos tiene un impacto en el mayor uso de los recursos. Mayor consumo también significa mayor cantidad de desechos, ¿sí? Pónganse a pensar también que muchas veces, ¿no?, se malogra nuestro celular y lo tiramos o lo dejamos en un cajón, ¿no es cierto?, en el mejor de los casos, si no es que lo tiramos, pero nunca nos ponemos a pensar cuál será el mejor uso de ese desecho.
¿no es cierto? Y eso genera también entonces volúmenes cada vez mayores de residuos y que tienen que ir a alguna parte, de alguna manera. Pero ¿qué pasa por el lado de la producción? Por el lado de la producción tenemos que justamente el crecimiento y esa mayor demanda de los consumidores va a generar que se lleven a cabo, ¿no es cierto?, diferentes modelos de producción en serie, masivos, ¿no es cierto? A ver, piensen ustedes, seguro sus papás o sus abuelos no usaban zapatos hechos en serie, usaban zapatos hechos a mano, ¿no es cierto? Es decir, había un modelo de producción mucho más pequeño, mucho más individualizado, ¿no es cierto? Pero hoy día el negocio está en tener modelos de producción a gran escala y por lo tanto todo sistematizarlo, ¿no es cierto? Inclusive en algunas industrias ya todo robotizado. No. Al utilizar, obviamente, al tener estos modelos de producción masivo, se usa también mayor cantidad de recursos naturales, sin duda, ¿no? Productos nuevos que usan mayores cantidad de recursos, digamos, insumos vírgenes, ¿cierto? El proceso productivo per se genera muchas veces contaminación. Las máquinas normalmente trabajan con petróleo, ¿no es cierto? Y por lo tanto se produce algún tipo de contaminación, tanto atmosférica como contaminación de agua, porque las industrias también necesitan agua para enfriar las maquinarias, por ejemplo, si es que no entra totalmente en su proceso productivo, ¿no? Y de suelo, algunas veces también, porque la producción puede contaminar, dependiendo, por ejemplo, la producción agrícola podría contaminar los suelos si yo uso algún tipo de químicos, ¿no? Y algo muy importante en el lado de la producción tiene que ver con el suministro de energía, ¿no? Para mantener ese ritmo de crecimiento, ese ritmo de producción, todas las empresas necesitan energía y normalmente esta energía ha estado basada en los combustibles fósiles, ¿no es cierto? En el carbón, en el petróleo, y eso ya está como probado científicamente que genera justamente la quema de esos productos, genera gases de efecto invernadero y por lo tanto acrecienta el problema del cambio climático, ¿no? Esto es lo que se llama crecimiento, ¿no es cierto? Y eso es lo que no queremos. Definitivamente hay un aspecto positivo y un aspecto negativo del tema. Por ejemplo, miren esta imagen, que es un collage de imágenes en general. Yo quisiera que a través del chat me pudieran decir, con lo que ven aquí, qué cosa ven de positivo y qué cosa ven de negativo. A ver, voy a mirar el chat, si me van poniendo. ¿Qué cosa ven en positivo y qué cosa ven en negativo? Porque el crecimiento no es malo, ¿no es cierto? El crecimiento económico no es malo. Progreso. Ok, Manuel me dice progreso. Negativo, contaminación, ¿no? A ver, negativo, la contaminación. Positivo, generación de energía. Muy bien. Es esa hidroeléctrica ahí, ¿no es cierto? Esa caída de agua puede generar energía y eso es positivo. Todos queremos tener energía para poder hacer lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, ¿no? Para poder comunicarnos, ¿no? Cambio climático, sin duda, es algo negativo, ¿sí? Positivo, generación de puestos de trabajo, sin duda. Miren, ahí están haciendo una carretera, ¿no es cierto? Pero están haciendo una carretera esa es la interoceánica, ¿no es cierto? Es decir, en la Amazonía, ¿correcto? Se generan puestos de trabajo, definitivamente, eso es positivo, ¿no es cierto? Pero también vamos a estar afectando, ¿no es cierto?, unas zonas o zonas que posiblemente son bastante sensibles, ¿no? Sí, sobreexplotación, muy bien, Manuel me dice sobreexplotación, sí, miren la pesca, ¿sí? La pesca es buena, ¿no? El pescado es muy bueno, nutricionalmente deberíamos comer más pescado, ¿sí? Sin embargo, si la técnica es una técnica de arrastre, ¿no es cierto? Es decir, metemos la red y jalamos todo lo que está en el fondo marino, obviamente vamos a causar
un daño mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, gracias por sus respuestas, porque realmente era un poco lo que quería que ustedes visualicen, que en realidad lo que estamos viendo ahí es que tenemos aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no es cierto? Es decir, el mundo, y para la economía, no es que deberíamos no tocar, deberíamos no usar, porque eso es imposible, porque justamente ¿no? Hay muchas cosas positivas. Por ejemplo, vivimos en ciudades y las ciudades están sobre espacios, sobre áreas que antes no fueron urbanas, obviamente fueron rurales. Por lo tanto, hemos tenido una intervención en un territorio. Miren ustedes los desechos que hablábamos, ¿no? Si no tenemos una adecuada disposición de desechos, esos desechos van a estar en las laderas de los ríos, van a estar en zonas que van a contaminar el agua, ¿no es cierto? Se van a contaminar también las industrias que están cerca de las zonas, como en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos las ciudades y las industrias juntas, mezcladas, ¿no es cierto? El transporte es bueno per se porque permite movilizarnos, conocer, llevar mercancías, pero un transporte contaminante nos afecta a la salud, ¿no es cierto? La congestión nos hacen perder horas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un aspecto positivo, bueno, y los bosques también, como me decían ahí también, tienen toda la razón, la deforestación, ¿no? Que es bueno tener los bosques, pero es bueno también tener madera, ¿no es cierto? Pero, ¿a qué costo? ¿No? Entonces, lo que querían decirles, y justamente con este collage de fotos, es justamente que no es blanco y negro, ¿correcto? Hay algo positivo y hay algo negativo, ¿no? Y la conclusión es que el ser humano altera el entorno, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos dicen, no debemos contaminar, entonces no debemos estar sobre este planeta. Así de sencillo, ¿no es cierto? En América Latina, por ejemplo, y acá hay unos datos, ¿no es cierto?, interesantes, alrededor del 72% de la población de la región vive en ciudades. Significa, imagínense ustedes, viven en ciudades. Y al 2050 el 86% de la población va a vivir en ciudades. ¿Eso qué implica? Que estos espacios cada vez van a ser más contaminados, porque en una ciudad uno necesita transporte, uno necesita también, genera desechos, uno consume, uno produce. Entonces, las ciudades, si seguimos así, ¿no? Pueden ser áreas donde no vamos a querer vivir, ¿no es cierto? Entonces, miren, y eso no es una cosa que pasa en el Perú solamente. O sea, nosotros en el Perú, bueno, Lima es una mega ciudad, es una de las 10 megaciudades que hay en América Latina, ¿no? Pero somos predominantemente urbanos también, ¿correcto? Y la siguiente ciudad más grande después de Lima es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, Arequipa, Trujillo, y paramos de contar. Tenemos pocas ciudades en realidad, pero lo que no quisiéramos es que todas sigan la misma lógica que Lima, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que evitar. Cada habitante produce, todos nosotros, cada uno de nosotros produce aproximadamente 1 kilo de desechos al día, 1 kilo al día, y lo hacemos los 365 días del año. Imagínense entonces ustedes la cantidad de residuos que tenemos diariamente y dónde disponemos de esos residuos. En el Perú también se deforestan aproximadamente 150.000 hectáreas de bosque. Y el último año, en el 2020, durante la pandemia, se incrementó el nivel más alto, 200.000 hectáreas de deforestación. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la madera, sí,
¿no es cierto? Queremos hacer madera, la agricultura, también queremos hacer agricultura, pero la pregunta es si a costa de la tala de bosques, ¿no? El parque automotor es la principal fuente de contaminación del aire, ¿no? En las ciudades principalmente, ¿no? Y los principales contaminantes son aquellos justamente que provocan enfermedades en la salud, ¿no? Las broncopulmonares, el asma, ¿no es cierto? Y en fin, todas las otras enfermedades asociadas al ámbito respiratorio tienen que ver con estas partículas microscópicas que a veces no sabemos, ¿no? Ni siquiera las alergias, por ejemplo, que tenemos todos y que nos afecta. Entonces, hay algo que tener en cuenta. El ser humano altera el entorno, ¿no? No hay ningún ser humano que no lo haga. Bien, pero lo siguiente es entonces decir, como no hay extremos, ¿no? No es no tocar o no usar, porque si no, no podríamos estar sobre la faz de la Tierra. Tenemos que buscar una sana convivencia, ¿no? Y tenemos que saber que el ambiente y la actividad productiva pueden ser compatibles, ¿sí? Pueden ser compatibles. Es un gran reto, sin duda, pero lo es. Y en este mapa que ustedes ven ahí, en el lado izquierdo, están las concesiones petroleras y las mineras en el Perú. Y si ustedes se fijan con detalle, obviamente no van a poder identificar mucho ahí, pero estas zonas azules, por ejemplo, son básicamente las concesiones de hidrocarburos, ¿sí? Y todas esas rayas que están ahí en Loreto son las concesiones también de pozos petroleros. Y también tenemos la parte de la minería, ¿no es cierto? Que son ya también que están a lo largo de toda la zona de montañas, ¿sí? Nuestro país es un país donde las actividades económicas tienen que convivir con el ambiente, ¿sí? Y no podemos poner una delante de otra, ¿no? Tenemos que tratar de ver cómo las podemos hacer de manera simultánea. Estas fotos de la derecha son fotos de áreas naturales protegidas. Y justamente yo encontré en las áreas naturales protegidas un ejemplo de cómo es posible esa convivencia. Un área natural protegida no significa un área pristina, o sea, un área que no se puede tocar. Sin duda, hay una categoría de área natural protegida que sí lo es, ¿no? Nosotros tenemos varias en zonas alejadas, donde no hay forma de llegar por vía terrestre, ¿no? Solo por vía fluvial. Sin duda sí hay áreas que quisiéramos que no haya intervención del ser humano, pero en la mayoría de las áreas naturales protegidas vive gente, viven comunidades, y por lo tanto no les podemos pedir a esas comunidades que no utilicen su territorio, su entorno, para generar justamente mayor desarrollo. Y hay ejemplos interesantísimos como este de las taricayas, esas tortuguitas que ven ahí, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, en el área reservada, los propios pobladores, ¿no es cierto?, ayudan a la naturaleza y lo que hacen es incubar estas pequeñas tortuguitas, ¿no es cierto? Y al hacerlo, lo que hacen es que se reproduzcan en mayor cantidad. Y por lo tanto pueden devolver la mitad de esa producción al ambiente, ¿sí? Y la otra mitad la exporta, ¿sí? El aguaje, que es la lámina de encima, también, ¿no es cierto? El aguaje prácticamente es un fruto que se cosecha de las palmeras, ¿sí? Y produciendo de una manera sostenible, es decir, no cortando la palmera, ¿no es cierto?, sino extrayendo el fruto, se puede preservar y se pueden hacer muchas industrias, como el día de hoy ya se han industrializado muchos jugos con el aguaje, ¿sí? Entonces, esa convivencia es la que tenemos que lograr, no para tener un crecimiento económico, sino un desarrollo sostenible, ¿sí? Que es lo que buscamos. Pero quiero compartir con ustedes también
que hay todo un dilema en el cual yo también me he encontrado mucho a nivel de la administración pública, entre lo que es la competitividad y la sostenibilidad ambiental. A veces dice, no, la competitividad es hacer que las empresas, ¿no? O que la producción se haga al menor costo posible, ¿no? No les cargue sobre costos, ¿no es cierto? Habrán escuchado eso, para poder ser competitivos, para poder ser más baratos en los mercados y por lo tanto que los productos peruanos se compren más que los de su competencia, de cualquier otro país, ¿ok? Bien, eso tiene un límite, obviamente. Todos queremos hacer productos que sean más competitivos, ¿no? Que puedan ser rentables y a la vez tengan mayor demanda. Sin embargo, ¿no es cierto? Eso no significa de ninguna manera que vamos a sacrificar temas ambientales, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces yo me he encontrado con este tipo de discurso que dicen, no, produzcamos primero, crezcamos, ¿no es cierto? Y después, cuando ya seamos grandes, nos ocupamos de los temas ambientales, ¿no? Y eso en realidad es mucho más costoso para el país, ¿no es cierto? Es mucho más costoso, porque muchas de las cosas que podemos hacer en nuestro entorno pueden ser irreversibles, ¿no es cierto? Y eso ya le pone un freno justamente a esa visión errada de competitividad. Pero cuando hablamos de regulación ambiental, entonces generalmente se dice, no, pero la regulación ambiental genera costos a las empresas, a los países muy grandes. Y eso implica una restricción a la producción y a la competitividad. Inclusive esto a nivel mundial, ¿no es cierto?, les dice, no, hay países que regulan menos que otros la materia ambiental. Entonces, hoy día que estamos en un mundo globalizado, yo en lugar de producir en mi país y contaminar, voy a producir en otro país que tiene regulaciones más laxas, ¿no es cierto? Y entonces me iré allá a producir porque ya no contamino mi propio país, ¿no? Entonces, fíjense ustedes las complicaciones que tenemos en general en el mundo, porque vamos a tener países, obviamente, que van a estar más contaminados, van a tener más empleo, sin duda, pero eso no es un desarrollo sostenible, ¿sí? Y por el otro lado tenemos también una situación en que dice que al contrario, el tener una estricta regulación ambiental va a aumentar la eficacia y la innovación empresarial, mejorando la competitividad, ¿no? Es decir, también hay un lado positivo, ¿no es cierto? Porque si yo soy muy estricto con las regulaciones, tengo estándares muy altos para permitir, por ejemplo, el uso de la madera, ¿no es cierto? Entonces yo digo, no, la madera, si tú me produces algo de madera, tiene que venir de un bosque certificado. Y un bosque certificado significa un bosque que cumpla determinados requisitos de sostenibilidad, ¿no es cierto? Y hoy día inclusive el factor humano también, ¿no? Que no uses niños en el proceso productivo, ¿no? Que tengas unas buenas condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué genera? Genera, al no poder, obviamente, tener, digamos, una situación diferente a la establecida por ese país, se generan nuevas formas. O sea, el ser humano siempre es así, encuentra una barrera y empieza en nuevas formas de ver cómo sobrellevarla, ¿no? Y eso genera innovación y eso mejora la competitividad en el largo plazo. Sin embargo, no hay evidencia concluyente de que un efecto predomina sobre el otro. Fíjense ustedes en este gráfico donde he puesto dos índices, ¿sí? En el eje vertical he puesto al índice de competitividad global. Este índice de competitividad global no mide temas ambientales, ¿sí? Mientras que en el eje horizontal justamente es el índice de desempeño ambiental, ¿sí? Entonces, si ustedes ven a estos países que están puestos ahí, van a ver algunos que sí guardan una relación
¿no es cierto?, positiva entre ambos. Países como Alemania, como Suecia, como Suiza, Dinamarca, Finlandia, fíjense, son países que tienen un índice alto de competitividad, pero también un índice de desempeño ambiental bueno. Hay una relación positiva. Sin embargo, hay algunos que salen de ese círculo rojo, ¿no? Por ejemplo, Singapur. Singapur tiene un índice muy alto en competitividad, gran crecimiento económico, pero fíjense en el desempeño ambiental es bajísimo, ¿no? Estados Unidos tampoco lo hace muy bien, ¿no es cierto? Francia, ¿no es cierto?, tiene unas restricciones ambientales muy fuertes, pero el índice de competitividad no es tan bueno. Entonces, si miramos más específicamente países como el Perú, países con ingreso medio, ¿no es cierto? Miren ustedes igual estos dos índices en los extremos, vamos a ver que el Perú está en una situación, digamos, intermedia, ¿no es cierto?, pero tenemos también países que salen, ¿no es cierto? China, miren acá China, ¿no es cierto? China, bueno, ustedes saben que China es un país con mucha contaminación. Justamente leí el otro día que a raíz de la pandemia ya regresaron a su nivel de contaminación prepandemia y lo superaron aún más, ¿no? Básicamente por el uso del carbón. Entonces, no hay realmente una relación que pueda decir que uno es más importante que el otro, ¿sí? Entonces, esta idea de contaminemos hoy porque cuando seamos desarrollados nos ocupamos del tema ambiental, en realidad no es una idea probada, ¿no? Entonces, creo que de ahí surge un poco toda esta relación muy conflictiva entre la regulación ambiental y la competitividad. Y el problema básicamente yo lo identifico en 5 aspectos, ¿sí? Uno es que los temas ambientales tienen un problema, que es la no apropiación de beneficios. Los beneficios de la protección ambiental son amplios, generales y de largo plazo. Y miren, los costos son costos privados. O sea, normalmente una regulación que dice a la industria que está contaminando, le dice, tú tienes que tomar medidas, ¿no es cierto? Y esas medidas las tiene que tomar la empresa o la industria en particular, ¿no es cierto? Y tiene que invertir, ¿no?, en los filtros, por ejemplo, o en sistemas de tratamiento de aguas, por decir algo. Y los beneficios de eso, en realidad, no los va a ver la propia empresa necesariamente, o no todos, y van a ser beneficios generales, porque va a haber menos contaminación, menos gente se enfermará, tendré agua más limpia, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente las empresas o las industrias están, digamos, ellos invierten y esa inversión les beneficia a ellos. En temas ambientales ellos tienen que invertir, pero ese beneficio es un beneficio general, ¿correcto? Aunque hay que resaltar que muchas veces cuando las empresas hacen estas inversiones ambientales, como yo digo, no son gastos, son inversiones, porque les reditúa también en justamente reducir sus desechos o reusar, ¿no es cierto?, y reutilizar y tener subproductos que también les brindan un beneficio, ¿no? El otro problema que hay con la regulación ambiental tiene que ver con los impactos negativos que no se ven en el corto plazo. O sea, alguien que contamina el día de hoy, ¿no?, es muy difícil decirle, mira, lo que estás haciendo está generando un daño hoy, porque normalmente el daño, por ejemplo, en la contaminación de aire, es a través de la exposición larga hacia determinado contaminante y las condiciones en general de la persona. Y probablemente esa persona desarrolle cáncer o desarrolle una enfermedad broncopulmonar a lo largo de los años. Entonces, los impactos son difusos, ¿no es cierto? Y esas relaciones causa-efecto son muy complejas, ¿no? Hay evidencia, sin duda,
pero generalmente es una relación que es difícil de explicar, ¿no? Los costos de implementación también son complicados, y es cierto que a veces la regulación ambiental se hace demasiado compleja y costosa de implementar. Normalmente tratamos de regular todo, ¿no? Y de eso hay muchas experiencias, que se las voy a contar en el curso también, pero que la regulación trata de ser hasta decir qué tipo de tecnología utilizar. Y eso es un error grave, porque el Estado no es productor, ¿no es cierto? Y lo que sí debe garantizar es que no se contamine más de lo previsto, pero no se debe meter en la tecnología o en el proceso productivo, que es una decisión cuyo conocimiento está más por el lado de las empresas, ¿no? Entonces, digamos, hay esa excesiva regulación, es que se generan costos en la implementación. Y a la larga genera también que se busquen otros tipos de insumos que no estén regulados para utilizarlos, ¿no? Y finalmente, los costos de transacción, ¿no? Hay muchos bienes y servicios ambientales que no tienen mercado. Y ahí sí entramos en un problema, porque al no haber mercado no hay forma de valorarlo. Y eso es un poco lo que el curso también va a tomar. Entonces, crecimiento por sí solo no, desarrollo por sí solo no, desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible, ustedes habrán escuchado decir muchas veces, tiene que ver con objetivos económicos, sociales y ambientales. Pero esta gráfica me gusta mucho porque baja un poquito más a decir cuál es ese equilibrio que tenemos que encontrar entre lo económico, lo social y lo ambiental. En términos económicos, tendríamos que decir que las acciones tendrían que ser viables, pero también equitativas, ¿no es cierto? En lo social, las acciones tendrían que ser equitativas, pero también vivibles, ¿correcto? Es decir, yo quiero crecer, quiero tener más recursos, vivir mejor, ¿no es cierto? Pero vivir mejor, no tener más recursos y vivir peor, ¿no? Y en el ambiente tiene que ser vivible, obviamente, y también viable. Es decir, tiene que tener una salida. Muchas veces, y yo siempre digo, ¿cómo hacemos sostenibles estas actividades? ¿No? Es decir, no es solamente que tengamos una acción que sea una acción consciente, ¿no? Porque yo soy ambientalmente consciente y por lo tanto hago eso. Pero ¿cómo hacemos que eso sea realmente viable? ¿No es cierto? Que sea una decisión de todos. Y por eso la economía ambiental, y por eso el tener este curso, porque de alguna manera pienso que necesitamos poner este enfoque de economía al ambiente. ¿Y por qué necesitamos hacer eso? Porque justamente nos va a permitir que podamos compararlo, ¿no? El ambiente normalmente decimos que no tiene costo, ¿no? No hay un costo asociado. Hay un parque. ¿Cuánto vale el parque? Pucha, el parque no tiene un valor, yo no transo parques, ¿no es cierto? Pero sí puedo encontrarle un valor al parque, ¿correcto? Al aire limpio, nadie compra aire, ¿no? Bueno, esta pandemia nos ha hecho mucho más consciente del valor que tiene ese aire que pueda respirar. Todos con las máscaras hoy día estamos, ¿no? Angustiados, no respiramos bien. Ok, pero no hay un mercado, ¿correcto? Pero entonces el tener este enfoque ambiental, nos permite justamente ver al ambiente bajo esa lógica que es cómo se puede incorporar a este sistema económico. En realidad son dos sistemas, el sistema económico y el sistema natural. La idea es cómo podemos unir estos dos sistemas para que su funcionamiento sea un funcionamiento acorde, ¿no es cierto?, con las necesidades de cada sistema. Y por lo tanto, la economía ambiental busca, entonces, maximizar el beneficio de las empresas o el bienestar del consumidor, como ustedes lo quieran ver, ¿no es cierto?, pero también de manera simultánea
preservar el ambiente y los recursos naturales para las generaciones futuras. ¿No es cierto? Eso es lo que trata de hacer. Entonces, básicamente, la economía ambiental busca responder 3 preguntas, ¿sí? La primera, ¿cuáles son las causas económicas e institucionales de los problemas ambientales? ¿Cómo los sistemas económicos y sociales pueden generar incentivos que lleven a la degradación ambiental, así como las mejoras ambientales? O sea, hoy día hay incentivos que a mí me lleva a reciclar, por ejemplo. Hoy día hay incentivos que al contrario, que hoy día me llevan a desechar los productos sin ningún tipo de reparo, ¿no? ¿Cuál es la causa? Ustedes saben que si no encontramos y no atacamos la causa del problema, no lo estamos resolviendo, ¿no es cierto? Y con los temas ambientales es muy fácil perderse en lo que yo digo que es la manifestación del problema, pero no la causa del mismo, ¿sí? Y por eso, durante el curso, o en este enfoque de economía ambiental, hablamos de las fallas de mercado, ¿sí? Y de las fallas de política. Las fallas de mercado tienen que ver con que los bienes y servicios ambientales no funcionan bien en un mercado normal de bienes y servicios porque se generan externalidades, porque hay bienes públicos o porque simplemente no hay mercado. ¿No es cierto? Yo les decía antes que no hay mercado del aire limpio, no hay mercado del ruido o del mercado del silencio, ¿o no? Pero sí tenemos, digamos, algunos mercados, como el caso de la madera, hay un mercado de la madera, donde se transa la madera, ¿no? Pero tenemos también muchas de estos bienes y servicios ambientales asociados a otros productos y por tanto se generan externalidades. En un momento les voy a comentar algo. Pero también hay fallas de política, ¿no? Y las fallas de política tienen que ver, por ejemplo, con las políticas sectoriales, ¿no? A veces, como el Estado también trabaja de manera, ¿no es cierto?, en compartimientos estancos, de manera muy sectorializada, ¿sí? Yo veo vivienda, ok, si solamente vivienda, o solamente agricultura, o solamente minería, ¿no? Pero no estoy integrando los otros impactos que mis medidas pueden generar, ¿sí? Entonces, pueden haber fallas de distinto tipo, viniendo de una política macro, de una política sectorial específica, de una política financiera, etcétera, etcétera, que genere o promueva justamente estos problemas. Y miren acá un ejemplo. El aire. El aire es un bien sin mercado, ¿correcto? Entonces, el aire limpio, al no tener un mercado, puede ser usado por todos, nadie es dueño, ¿no es cierto? El aire además es un bien público, nadie es dueño del aire, ¿no es cierto? Y por lo tanto se usa por todos, pero la responsabilidad de la calidad no es de nadie, ¿correcto? Entonces, aquí hay un problema de fondo, es que no existe un mercado. Entonces, ¿podemos crear un mercado? Y la respuesta de la economía es sí, porque hay veces que los productos no tienen mercado y uno mismo puede generar una estructura de tal manera que se compra y vende, ¿no es cierto?, este servicio o esta calidad ambiental. Hay un principio del contaminador pagador, ¿no es cierto? Ustedes habrán escuchado con temas ambientales, dice, el que contamina tiene que pagar, ¿correcto? La pregunta es, ¿y cuánto voy a pagar? ¿Qué define el precio? ¿No es cierto? Entonces uno podría decir, oye, pero, ok, si tú contaminas y generas un impacto, por ejemplo, en el aire, ¿no? La gráfica, la imagen de abajo, ven usted claramente, las fábricas están en el medio de los asentamientos humanos, entonces hay un impacto en la salud de la población. Entonces, yo debería
cobrarle a esta empresa que contamina el daño que genera, ¿no es cierto?, en la población aledaña por el impacto de la salud, ¿no? O le debería decir, o tú pagas ese impacto negativo a los que están sufriendo esa contaminación, o contaminas menos, ¿no es cierto? Y si contaminas menos, vas a tener que invertir de repente en un cambio de tecnología para no tirar esos humos, o en unas chimeneas y filtros que limpien, ¿no es cierto?, esas emisiones que produces, ¿correcto? Entonces, hay formas de trabajar estos casos si es que un bien no tiene mercado. Hay algunos bienes, no vamos a ver todos los ejemplos, no lo podemos ver ahora, pero hay algunos que tienen mercado y aún así no funcionan. Otro ejemplo, pero ahora un ejemplo de una falla de política. Supongan ustedes una política de promoción de exportaciones. ¿Quién se va a oponer a una política de promoción de exportaciones? Nadie, ¿no es cierto? Hay que promover. Pero supongan ustedes que la promoción supone el uso de pesticidas para mejorar la productividad. Y esto efectivamente se ha dado en muchos países del mundo, ¿no? No, ¿por qué? Porque al poner pesticidas yo hago que todas las plantas, ¿no es cierto?, sean productivas, no pierda nada, digamos, ¿no? Y entonces las hago más resistentes, ¿no? Les echo químicos y voy a tener una producción muy buena, ¿no? Una gran productividad. Obviamente esta política está promoviendo una externalidad negativa, ¿no es cierto? Porque sin querer, y porque nuevamente estamos en compartimentos estancos, esto va a generar contaminación del agua de riego. ¿Y cuáles son los impactos que puede tener eso? No solamente impactos a otros cultivos. Por ejemplo, hoy día hay muchos productores que producen bienes que son ecológicos, ¿no? Con ningún tipo de pesticida, herbicida, ¿no? Todo natural. ¿Y qué ocurre? Si el agua viene ya con estos contaminantes, ¿no es cierto?, malogra su producción y probablemente no pasen los requisitos de certificación, ¿correcto? Entonces miren ustedes que se pueden generar esas externalidades que yo llamo negativas. Los animales pueden tomar esa agua que está contaminada y enfermarse, ¿no es cierto? El agua puede ir al río y seguir contaminando, y entonces los efectos negativos se producen ahí. Entonces, las políticas también pueden ser fuente de problemas ambientales. Eso es lo que llamo fallas de la política. La segunda pregunta que responde la economía ambiental tiene que ver cómo se puede calcular la importancia económica de la degradación o de la mejora ambiental. Es decir, ¿cómo es que podemos poner un precio? ¿No? O cómo podemos identificar el daño para resarcirlo, ¿no es cierto? O cómo podemos calcular la inversión que se necesita para mejorar una determinada bien o servicio ambiental. Y la economía tiene métodos, ¿no?, que lo llamamos la valoración económica de la calidad ambiental. Tenemos distintos tipos de métodos de acuerdo al tipo de bien y servicio, ¿no es cierto? Usamos costos evitados, usamos el método de costo de viaje, por ejemplo, si queremos saber cuánto le ponemos el precio a la entrada de un área natural protegida, por ejemplo. Podemos usar la valoración contingente, que es preguntando sobre el valor que le daría una persona de acuerdo a su uso, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de darle ese valor, aunque no tenga mercado, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces, por ejemplo, si regresamos a nuestro ejemplo de cálculo de aire limpio, yo diría que puedo hacer un cálculo económico del impacto en la salud utilizando el método de costo-enfermedad, ¿no es cierto? Y ese es un caso bien interesante porque se produjo en Lima, en el Callao, mejor dicho, ¿no?
ustedes saben que en el puerto del Callao salen minerales, ¿no es cierto? Y esos minerales se transportaban en unas fajas transportadoras abiertas. Obviamente, eso implicaba que con los vientos, el aire, las partículas de esos minerales, y muchos de ellos tenían plomo, ¿no es cierto?, salieran pues en el aire, ¿no? Y la población, ustedes saben, en el Callao hay población adyacente al puerto. Entonces, ¿qué sucedió? La autoridad le dijo a las empresas que deberían cerrar estas fajas transportadoras, es decir, las fajas transportadoras deberían ser cubiertas para que no hubiera esa disipación de la contaminación de las partículas. Bueno, la empresa decía, no, que es muy caro, que 15 millones, no sé cuántos millones, no se puede hacer, que no sé qué. Entonces hizo un estudio de costo-enfermedad justamente, y no en toda la población de Lima, sino en la población aledaña a estas fajas transportadoras. Y todas estas poblaciones tenían niños con plomo en sangre. Y todos esos niños se atendían en los hospitales que estaban cercanos, y todos esos niños tenían una historia médica, ¿no? Y por lo tanto se pudo aplicar este método utilizando esa información y se sacó el costo, que no solamente implica un costo de medicinas, de médicos, sino también implica un costo de pérdidas de años de estudios. Se estimó, por ejemplo, que los niños perdían en promedio 1 año y medio de estudios. La capacidad cognitiva de los niños también se limitaba, ¿correcto? Con el plomo en sangre. Los padres también tenían que perder días de trabajo, no podían trabajar, la alimentación tendría que ser diferente a estos niños, etcétera, etcétera. Cuando se le mostró a la empresa el costo de la enfermedad que estaban generando versus lo que les costaba invertir en encapsular las fajas transportadoras, de inmediato las empresas hicieron la inversión que necesitaban, ¿no? O sea, no había forma. Por eso le digo, muchas veces cuando no podemos calcular, ¿no es cierto?, un costo del ambiente, entonces no podemos comparar y entonces decimos, sí, es mucho o poco con respecto a qué, es la pregunta, ¿no? Entonces estos métodos nos van a servir para eso. Finalmente, la tercera pregunta que responde la economía ambiental: ¿cómo se pueden diseñar incentivos económicos para detener o aminorar la degradación ambiental y generar, al contrario, las mejoras? Dicho sea de paso, incentivos económicos no significa necesariamente que me van a dar algo, ¿no? Sino que me van a permitir justamente que como individuo yo tome las decisiones que debo tomar, ¿no? O sea, me van a poner los incentivos. Por ejemplo, si yo le pongo a la empresa un impuesto, yo le digo, está bien, contamina, pero por cada unidad de contaminación yo te voy a cobrar un impuesto, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Va a cambiar de comportamiento, porque yo decir, cuanto más contamino, más impuestos voy a poder pagar, ¿sí? Y eso es lo que no quiero. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? El impuesto lo que hace es genera el incentivo a las empresas a reducir la contaminación. Entonces, ellos pondrán de repente algunos filtros, ¿no?, para reducir la contaminación, porque es más barato poner los filtros que pagar el impuesto. ¿Correcto? A eso me refiero con incentivos. Y como esos hay muchos instrumentos, hay pagos por servicios ambientales, hay la creación de mercados, entonces yo les doy los permisos. Por ejemplo, el Perú tiene en pesquería las cuotas, los límites máximos de captura por embarcación, que no es otra cosa que un mercado, ¿no? Que se creó un mercado para la captura de la anchoveta, ¿sí? Tenemos instrumentos financieros, sistemas de cargo, en fin, muchos otros. Regreso a mi ejemplo de aire. Ahora, no solamente calculé económicamente el impacto en la salud, sino que también propongo una regulación que evite la contaminación.
propongo filtros de aire, propongo un cambio de tecnología de producción o pongo un impuesto a la contaminación, por ejemplo. Y de esa manera genero los incentivos para que se actúe de manera coherente. Termino con las conclusiones, entonces. El enfoque económico del ambiente ayuda a incorporar el tema en las decisiones de mercado. Y eso es muy importante porque de otro modo no tenemos formas de comparar, ¿sí? Y pensamos o decimos, que eso vale muy poco, ¿no? O por el otro lado, que eso vale mucho, ¿no es cierto? Y sin duda, los métodos de valoración no son exactos, sin duda no son exactos, ¿no? Pero por lo menos nos brinda una aproximación, ¿sí? Segunda conclusión, la economía ambiental permite identificar las causas de la degradación ambiental y los recursos, y eso es muy importante. Nuevamente, si podemos realmente identificar si eso se debe a que no funciona bien este mercado por alguna razón, no se están tomando en cuenta los costos que le genero a terceros, no se están tomando en cuenta, en fin, diversos impactos que puedo generar en mi producción, entonces hay que ver la forma de que el que produce la contaminación incorpore esos costos, ¿no? Entonces, hay que identificar dónde está el problema tanto del producto, del bien o servicio o de la política. Tercero, la valoración económica de los bienes y servicios ambientales permite esa aproximación cuantitativa de costos y beneficios de las acciones, porque eso es bien importante también. No todo es costo, también hay beneficios, ¿no es cierto? Entonces también hay que calcular esos beneficios para que se vea que una inversión en capital natural es una inversión que también puede ser rentable. Y finalmente, los instrumentos económicos son una herramienta que ayuda a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales en general y en el ambiente, ¿no? Hay posibilidad y se están creando a nivel global muchas herramientas que justamente permiten que que se puedan encontrar este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, yo con esto les cierro la presentación, les agradezco mucho y les comento que estos temas son los temas que justamente se van a reflejar en el curso. Repito, no es la idea que salgan ustedes expertos en la valoración económica, porque este es un curso para no economistas, sino que sepan qué instrumentos se pueden usar, qué efectos tienen esos instrumentos, cómo se puede valorizar, hasta dónde llega la capacidad de la economía para poder valorar realmente los bienes y servicios ambientales y cómo también las políticas pueden afectar justamente el desarrollo del desempeño de estas acciones. Entonces, sin nada más, les agradezco mucho a todos ustedes y doy pase a Lidia para que continúe. Gracias. Muchas gracias por la presentación, profesora Galarza. Ahora le damos la bienvenida a Cecilia Arévalo, jefa académica de la Escuela de Gestión Pública, para que nos pueda dar más información sobre el curso. Luego de ello pasaremos a la ronda de preguntas, por lo que los invitamos a irnos dejando sus dudas a través del chat. Adelante, Cecilia, bienvenida. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Buenas noches, estimados participantes. Voy a compartir mi pantalla en este momento. ¿Me confirmas, Lidia, por favor, si se puede ver? Sí, ya está proyectándose, Ceci. Perfecto, perfecto. Perfecto. Sí, bueno, por mi parte voy a dar las pautas generales sobre el curso. A ver, aquí tenemos el temario. Aquí básicamente voy a mencionar
cuatro grandes rubros que va a tener este curso, que va a ser introducción justamente a la economía ambiental, conceptos económicos básicos, instrumentos para el análisis de la economía ambiental y finalmente la economía del cambio climático. En la parte ya de la plana docente, bueno, ustedes han podido ya escuchar a la profesora Elsa Galarza. Ella, en este caso, si me permiten, quisiera resaltar dos variables, ¿no?, que ella cuenta, que es investigadora y también cuenta con una amplia experiencia en el sector público. Ustedes ya la han podido escuchar. Y estas dos variables considero que van a ser muy enriquecedor a este curso que que ella ha hecho la exposición el día de hoy. Respecto aquí a la certificación, ustedes van a poder contar con un certificado de notas y también con un certificado de participación. Esto va a ser en formato digital, que va a ser emitido justamente por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. La modalidad es remota en este caso. Las clases van a ser en tiempo real, es decir, va a haber una interacción continua durante la clase entre la profesora y ustedes, los alumnos. Va a haber también un contenido dinámico, esto mediante estas herramientas pedagógicas que la profesora va a utilizar. Contamos también con una plataforma tecnológica de acceso inmediato que es muy amigable también. Van a tener ustedes este networking que en estas épocas es muy importante, es decir, acceso a una amplia red de contactos y actividades que les van a permitir justamente potenciar este networking, ¿no? Respecto ya a la información general del curso, el inicio de clase es justamente el 16 de noviembre. El horario es de martes y jueves, de 7:30 a 9:30 por la mañana. Y aquí nosotros estamos pidiendo el grado académico de bachiller. La inversión es de 1.300 soles. Aquí también está la asesora de ventas para que ella les pueda brindar el tema de el financiamiento, de cómo es este financiamiento sin intereses. Y la duración en este caso de este curso es de 16 horas. Entonces ya con esto, Lidia, te doy nuevamente el place porque entiendo que tenemos ya preguntas por parte de los participantes. Por mi parte eso sería todo. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por la exposición, Cecilia. Continuamos entonces con la ronda de preguntas. Estimados participantes, los invitamos a seguir haciéndonos llegar sus consultas a través del chat. Asimismo, les agradeceremos responder la encuesta compartida allí también. Tenemos, de hecho, una consulta, ¿no?, que nos dice, ¿no? Buenas noches, en mi caso soy abogado, trabajo en una empresa pesquera, y si bien es cierto, usted ha mencionado que este curso no está enfocado para economistas, de todas maneras quería confirmar que a lo largo del mismo se utilizará un lenguaje en el que mi caso no implique una barrera. Sí, sin duda, justamente la idea es que vamos a trabajar efectivamente algunas definiciones, ¿no? Para que ustedes puedan comprender también un poco el lenguaje que se maneja en la economía, ¿no? Pero sin duda no, vamos a trabajar todo de manera muy sencilla, ¿no? Repito, no vamos a entrar a modelos, ¿no? Pero sí me interesa que ustedes tanto en el ámbito privado como en el ámbito público puedan ver los temas ambientales con un enfoque desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva económica, de ver dónde está la causa económica que genere ese incentivo para ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, ningún problema. Esa es un poco la tarea. Muchas gracias, profesora Galarza. Tenemos otra pregunta de Rubén Inostroza que nos comenta, ¿no? Buenas noches, quiero felicitar a la profesora por su exposición, me ha quedado muy claro, pero en mi caso desearía saber cuáles serían las evaluaciones que se tomarían en cuenta y que serán necesarios para la aprobación del curso. Gracias. Sí, cómo no. A ver, nosotros, nuestra evaluación consta en realidad de 3 elementos. Uno es la participación en clase. Normalmente mis clases son muy participativas. Yo trato doy el concepto, pero busco muchos ejemplos.
y busco que los ejemplos me los den ustedes de la situación del sector de donde viven, ¿no? De donde viven, donde laboran, en fin, eso trato, ¿no? Entonces, participación es un componente. El otro componente son lo que yo llamo unas pequeñas tareas, como son 8 sesiones, en realidad son 2 horas por cada sesión. Cada 2 sesiones hay unas tareitas, ¿no? Unas tareitas que son responder básicamente unas 3, 4 preguntas que yo les hago, y eso me da a mí una especie de feedback de que sí se están comprendiendo los conceptos, básicamente, ¿no? Y finalmente hay un trabajo que es el que tiene mayor peso, hay un trabajo final que se hace en grupo, ¿no? Y que trata un poco de hacer un poco lo que he hecho yo, ¿no? Toman un problema específico y tratan de tener todo el enfoque completo económico del problema, ¿no? Desde la identificación de la causa, de qué cosa es lo que lo motiva, de posibilidades de identificar también si se valora, no se valora, qué tipo de mercado es, qué instrumentos se pueden construir para solucionar el tema, o también cómo incorporarlo en otras decisiones, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en algunas empresas no se toma en cuenta una variable que se puede incorporar en el análisis costo-beneficio, ¿no? Entonces, muchas veces por ahí también han ido las preguntas. Entonces, vamos trabajando ese trabajo a lo largo de todo el curso, en realidad. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Susan Pucho que nos dice, buenas noches, felicitaciones por la exposición. Por mi parte, quisiera profundizar aún más el tema. ¿Tienen un diplomado que apresurarán o solamente el curso por el momento? A ver, te voy a adelantar una primicia. A ver, nosotros este año, y empezamos el año pasado también, y este año hemos sacado varios cursos en la línea ambiental. Tenemos el curso de finanzas ambientales, tenemos el curso de derecho ambiental, justamente para no abogados, ¿no? El curso de economía ambiental, tenemos valoración económica, que sí ya es un curso de 24 horas, que es un poquito, ya entra solamente en el tema de valorar, ¿no? Tenemos impacto ambiental también. Y entonces lo que vamos a hacer el próximo año es que la suma de varios de estos cursos, cada uno los llevará, por ejemplo, un abogado no necesariamente llevará derecho ambiental, pero sí puede llevar economía ambiental y puede llevar valoración económica, por ejemplo, y forma su propio programa, ¿no? Vamos a sacar una suma de créditos, ¿no es cierto? Y a través de estos cursos pequeños que ustedes lo pueden tomar ad hoc y en el momento que deseen, lo que van a poder es armar la cantidad de créditos requeridos para un programa. Luego vamos a tener un pequeño taller integrador y con eso se cierra el programa y ustedes obtienen el diploma. Perfecto. Tenemos otro comentario de Paul Villafuerte que nos dice, ¿sería bueno hacer extensiva estas charlas a manera de informar a la población, ¿no? En especial a los partidos políticos, para no caer en desinformación de los ciudadanos y así elegir mejores gobernantes? Gracias por ese comentario. Bueno, te cuento que en la Escuela de Gestión Pública también desde el año 2020, nos agarró la pandemia también ahí cuando entramos a la escuela, pero estamos trabajando también en todo lo que es incidencia de políticas públicas. Y justamente estamos ahorita empezando un programa especial con el Congreso de la República, donde no solamente van a haber también programas especializados para funcionarios del Congreso, sino también se van a trabajar diversas conferencias, temas donde se exponga de manera más sencilla, digamos, los temas de cómo funciona el sistema económico, ¿no? Y el sistema ambiental. Entonces, y yo y a todos, ¿no? Los invito a escuchar nuestro podcast. Nosotros tenemos un podcast en RPP que se llama Políticas Públicas para Todos,
donde tocamos diversos temas, así de manera muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Sale todos los miércoles cada 15 días. Revísenlos, ahí están los anteriores que ya han salido, y eso va a servir mucho justamente para que lo que tú dices, ¿no? Para que todos puedan entender bien cómo funcionan los diferentes temas económicos. Muchas gracias, profesora Galarza. Creo que esas serían todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Nuevamente, muchas gracias a la profesora Galarza y a Cecilia por su participación, por el tiempo, la atención a las consultas. Muchas gracias también a las personas que se han conectado. La asesora va a estar dejando sus datos en el chat para que puedan contactarla en caso deseen hacerle alguna pregunta en otro momento. Asimismo, no olviden llenar la encuesta compartida en el chat, por favor. Que tengan una feliz noche. Muy amable, gracias. Lidia, permíteme decir que hay una pregunta adicional. ¿A qué hora sale el podcast? Sale los miércoles, pero está en el podcast de RPP. También lo puedes buscar en Spotify. Está disponible ahí para que lo escuches en cualquier momento, o también en las redes de la Escuela de Gestión Pública. En el Facebook de la Escuela de Gestión Pública también salen ahí todos los podcasts. Les agradezco mucho su atención y espero verlos en el curso. Será un gusto poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.